Han pasado ya casi 9 años del descubrimiento de un laboratorio de metanfetaminas en Buenos Aires que estaba operado por una banda de mexicanos, los cuales fueron detenidos y condenados, y sin embargo todavía tiene secuelas el caso, no han terminado los juicios, las investigaciones. Por eso he tratado de reflejarlos en 2 de mis libros. Cuando el expresidente Felipe Calderón comenzó esta guerra, bueno, de pronto se daban a conocer capturas o masacres de manera aislada, pero el tema copó de lleno la agenda noticiosa de Argentina a partir del 2008, porque en ese año se descubre en Argentina que habían estado operando narcotraficantes mexicanos que le compraban efedrina, de manera ilegal por supuesto, a empresarios argentinos, aprendices de narcotraficantes te diría, en una historia que se fue encadenando y que llegó hasta los altos niveles de la política argentina, como es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Funcionarios de su gobierno han estado acusados o son señalados como presuntos cómplices en toda esta operatoria de efedrina. La ruta era la efedrina que llegaba de Asia a Argentina, era captada ahí por narcotraficantes locales o aprendices de narco, como yo les digo, porque no hay cárteles en forma o fuertes como hay en México, y desde Argentina, desde los puertos de Buenos Aires o de Rosario, o incluso por avión, se mandaban hacia México. Se empieza a hablar mucho de narcotraficantes mexicanos en Argentina. También hubo otros personajes que abonaron a todos unos principios prejuiciosos, les llamo yo, como el Papa Francisco, que es argentino y que hace 2 años le ocurre alertar a través de un mail privado a un líder social, a un legislador en Buenos Aires, alerta sobre la mexicanización de Argentina, ¿no? Entonces, Narcofugas comienza con un capítulo que se llama La falsa mexicanización de Argentina, porque lo que intento explicar es que ni Argentina se va a mexicanizar, ni México se va a argentinizar, y México tampoco se colombianizó. O sea, combato mucho estos términos que terminan siendo muy buenos para titulares, pero que no explican los problemas, porque los procesos de narcotráfico en México y en Argentina han caminado historias totalmente paralelas, que si bien en este caso se cruzan, pero no tienen absolutamente nada que ver ni por penetración, ni por trascendencia, por circunstancias sociales, políticas, económicas. Eso es lo que trato de explicar, por ejemplo, en el primer capítulo de Narcofugas. En Argentina me suelen consultar mucho sobre esto, de si es cierto que Argentina se está mexicanizando. No se va a mexicanizar, siempre les digo, no se preocupen. Por supuesto que la situación o el auge o el crecimiento del narcotráfico es preocupante en cualquier país, por supuesto en Argentina también, pero en su propio contexto, no porque se compare con México, porque en realidad si se comparara con México, allá no está pasando absolutamente nada. No hay muchas veces una dimensión de la tragedia que está viviendo México, entonces se llega a discursos facilistas o alarmistas. Argentina ha sido y es un país ejemplar en materia de políticas de derechos humanos. Argentina ha logrado condenar a cientos de represores que cometieron delitos de lesa humanidad, o sea que nunca prescriben. Fueron cometidos en los años 70 durante la dictadura. Ellos tienen 30.000 desaparecidos. Si alguien sabe lo que es la tragedia de los desaparecidos, son los argentinos. Y además esa lucha que nunca cesó, que es un gran ejemplo, y yo creo que eso es lo que nos pueden dejar los ciudadanos argentinos.